la continuidad del Sermón del Monte, de lo que hemos venido hablando, venido estudiando, y hoy es una nueva oportunidad para que aprendamos, para que nos edifiquemos conforme a ese propósito divino. Voy a leer para ustedes en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 33. Leo este versículo en el nombre del Padre, la del Hijo, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Tenemos en esta noche la dirección del Espíritu Santo para entender este proceso que el Señor hoy nos ha permitido que podamos entender de lo que es el juramento, lo que es la palabra, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que nos apropiemos de una palabra precisa a la hora de lo que cuando nosotros proclamamos un juramento, de lo que cuando nosotros prometemos. Entonces, esta noche vamos a estudiar esta palabra en el tiempo que el Señor nos lo permita y que tengamos el espacio para poder identificar una a una aquellas cosas que el Señor nos quiere enseñar. Cada noche que nosotros venimos a la palabra es algo que el Señor nos permite que nosotros entendamos, que nosotros podamos edificarnos espiritualmente. En este proceso vamos a esta noche vamos a entrar a dimensionar dos cosas que encontramos. Encontramos la palabra del juramento y también encontramos la palabra de jurar falsamente. Cuando encontramos aquí, para desglosar el versículo, como siempre es una costumbre que tengo de que ustedes puedan mirar la palabra y la podamos ir interpretando textualmente, línea a línea. Cuando acá dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, esto es bien importante entenderlo. Se está remitiendo, como Cristo siempre lo hizo, a hablar de la ley, hablar de lo que estaba escrito. Entonces, él toma la referencia de la ley. Cuando dice, además, o sea, por consiguiente, mire que él les está predicando, dice, habéis oído, o sea, la palabra que se había oído era la ley. Lo que él les estaba explicando, lo que él les estaba diciendo es lo que nosotros conocemos como el Evangelio, como la buena nueva, la predicación de Cristo. Eso es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Hasta allí habían oído la ley y dice que fue dicho a los antiguos, o sea, desde la antigüedad. Hasta ese momento regía la ley. Eso es lo que significa. También esto hace parte para entender que en el tiempo que fue creado, que fue dada la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, que lo encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco, encontramos allí que la palabra del hombre tenía un peso, como no existían la manera como tenemos hoy en día un documento como firmar, un contrato. Entonces la palabra adquiría un valor. Ese valor no significa que se haya perdido. Lo que pasa es que ha sido desdibujado del concepto original, porque ya lo vamos a mirar más adelante y vamos a encontrar que esa palabra que se hacía, que de hecho en algunos aspectos de lo que la Biblia demanda, habla del juramento, de algunas cosas que el Señor le demandaba al pueblo de Israel. Les demandaba juramento de votos, juramento de cumplir la palabra, de cumplir algunas cosas que hacían parte del mandamiento o de la ley para el pueblo de Israel. Entonces, cuando él dice no perjurarás, evidentemente está hablando de ¿qué? Está hablando de jurar en falso, de decir algo quizás no en la medida que la persona vaya a prometer sin intención.
para cumplirlo, sino cuando Él les está haciendo la advertencia, porque ellos juraron muchas veces. El pueblo de Israel hasta ese momento juró muchas cosas, pero siempre desobedeció. Entonces allí Él les está diciendo, dice, no jurarás, no perjurarás, que es prácticamente lo mismo, perjurar es jurar en falso, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Entonces le está diciendo, aquí la palabra a estudiar esta noche es no jurar en falso. Entonces, es la palabra que usted emite, es su promesa, es lo que usted pronuncia, lo que usted y yo pronunciamos con nuestra boca, con lo que nosotros en algún momento nos hemos comprometido. Remitámonos a algo que es delante del Señor, que considero que es el ejemplo más preciso. Hay dos cosas. Cuando uno entrega su corazón a Cristo, que uno está haciendo un juramento de entregarle su vida al Señor. Entonces, Señor, yo te entrego mi vida. ¿Qué está haciendo? Se la está entregando al Señor y ahí hay un juramento delante de Él. Señor, sí, yo se la entrego a usted. Otro juramento que encontramos que es muy usual es el matrimonio. Ahí lo dice. O sea, si nos remitimos al matrimonio, al episodio anterior de lo que hablamos del matrimonio y cuáles eran aquellas causas, encontramos que ahí hay un juramento. Entonces, la palabra de nosotros sigue teniendo valor. Así hoy en día tengamos la oportunidad de dejarlo en un documento donde podamos evidenciar que alguien se casó o hizo algún tipo de compromiso. Pero el Señor va y les ataca desde este ángulo donde dice que no juren en falso. Y aquel juramento en falso no es que usted vaya y diga, yo juro que voy a hacer algo y yo sé con mi intención o que tengo en mi corazón la intención de no cumplirlo. No, son aquellas cosas que usted ha prometido, que usted y yo hemos prometido, pero que en el transcurso, en la ejecución de ese cumplimiento, nosotros no cumplimos. ¿Se identifica usted con eso? Que nosotros le hayamos prometido al Señor algo y que no lo hayamos hecho. Eso es jurar en falso, porque evidentemente usted y yo podemos tener esa intención de cumplir, pero quizá nos faltó motivación, nos faltó responsabilidad, diligencia para poder cumplir con lo que le prometimos al Señor. Eso es jurar en falso. Alguien va a decir, no, de hecho hay algunas explicaciones que dicen, no diga que yo juro por Dios que yo te voy a hacer eso y usted después no lo haga. No, el solo hecho de que usted prometa y usted no cumpla, usted está haciendo un juramento en falso. Porque si se lo está haciendo al Señor, ahí se cumple el juramento al Señor, de lo que el cual el versículo 33 de Mateo 5 nos está hoy hablando. Y nos dice, si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué le hemos prometido al Señor? ¿Cuál ha sido su compromiso? Y en el tiempo que tengamos en esta noche, porque esto es un tema bien importante. Y esto va muy ligado con el matrimonio, con el ministerio y con nuestra salvación. Esto no es algo minúsculo como quizás los temas que hemos venido mirando. Cuando los profundizamos nos damos cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad directa en el cumplimiento de la palabra. Allí esa intención no se tiene en el principio, pero ese jurar en falso se hace evidente o se hace preciso cuando nosotros no cumplimos. ¿Ha hecho usted alguna vez una promesa? ¿Usted le ha dicho al Señor, Señor, si tú me has de responder esto o si tú me has de hacer esto, yo haré esto? Yo no sé, pero yo sí en algún momento de mi vida pasada, cuando quizás estaba empezando en la vida cristiana, yo sí lo hice. Y yo juré en falso porque yo no cumplí. Yo no sé si usted sea de los míos, o quizás usted no lo recuerde. Quizás que el Espíritu Santo en esta noche traiga a su memoria su recuerdo, porque hay que hacer un ejercicio de perdón. Hay que restituir ese juramento. Hay que decirle, Señor, perdóneme. Y vamos a mirar que esto es importante. Quizás no alcancemos a
a terminar todo el tema, pero lo continuaremos cuando el Señor nos lo permita. Pero miremos que nuestra palabra, se lo he dicho en varias ocasiones, tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Una promesa que usted haya hecho en el mundo, o sea, cuando éramos mundanos, que no conocíamos al Señor, que hablábamos como una lora sin parar, todas esas cositas que quedaron allá en las cuales usted se comprometió, usted hizo alianza, hizo un convenio, hizo un acuerdo, hizo una negociación con las tinieblas. Satanás tiene en cuenta eso y por eso a veces no te suelta. Soy testigo de lo que acabé de decir. Cosas que usted en el pasado, cuando era una persona que no tenía sabiduría, porque la sabiduría que el hombre tiene es una sabiduría humana, o sea, eso no es nada delante del Señor. Cuando no conocíamos esta palabra, nosotros decíamos muchas cosas. Hablábamos sin parar, decíamos muchos disparates. Si aún así conociendo la palabra decimos cosas que no debemos decir y no entendemos que la palabra tiene poder, ¿sí? Nuestra palabra es nuestro pacto o tu pacto con Dios. Lo que tú dices, lo que yo digo, lo que yo pronuncio con mi boca, tiene un poder espiritual. Ya sea, si usted lo hace en el pecado, Satanás lo toma como un pacto que él toma para él. Si usted lo hace con el Señor, tiene un valor espiritual para con el Señor. Y el Señor en esta noche, Cristo le dice, cumplir al Señor tu juramento. Entonces, mire que cualquiera de los dos lados en los cuales usted se ubique, usted va a tener que cumplir o usted va a tener que saldar. ¿Recuerdan la explicación cuando les hablaba de que no podrías, o sea, del último cuadrante que yo les estaba hablando, donde la palabra del Señor nos hablaba y nos decía que no saldría de allí hasta que no hubiera saldado el último cuadrante? ¿Sí? Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De eso precisamente está hablando. El último cuadrante son aquellos pactos, aquellas cosas en las cuales usted con su palabra se pactó, se comprometió. Y utilizo estos dos polos, o sea, los dos lados, lo espiritual con Dios y lo espiritual con el reino de las tinieblas, para entender que todo lo que sale de nuestra boca genera pactos. Si usted le pacta al Señor y usted le dice, por decir, usted le dice al Señor, Señor, yo tengo esta petición delante de ti. Si usted, Señor, me has de ayudar, si tú me has, porque eso a veces se hace. Y usted lo puede hacer y a la medida que comencemos a estudiar esta palabra, usted va a entender. Pero ten cuidado con lo que usted le promete al Señor. Ten cuidado con lo que usted en el pasado le prometió a Satanás. Porque de todas esas cosas usted tiene que desarraigarse. Ten cuidado con aquellas cosas con las cuales usted viene de una manera apresurada, en un momento de dificultad. Usted le dice, Señor, si tú me has de sanar, yo te he de servir. Ten cuidado con eso. Porque si usted no está dispuesto a servirle, es mejor que te quedes enfermo, es mejor que te quede en esa circunstancia, pero que no le vayas a fallar al Señor, porque eso tiene una consecuencia. Eso con el Señor no podemos jugar. Es algo delicado. Entonces, para que avancemos allí, debemos también entender que el mandato es cumplir los juramentos. Si usted le prometió al Señor, porque quizás en estos tiempos nosotros no encontramos que yo le voy a jurar al Señor, no. Pero es que ese juramento es propio de la tradición judía, o sea, de la interpretación de la ley a estos tiempos. El juramento es cuando usted promete, cuando usted le dice al Señor, Señor, yo te entrego esto, pero resulta que usted no está dispuesto a entregarlo. Hay muchas personas que dicen, yo quiero creerle al Señor y yo le voy a creer, pero no le cree. Termina verdaderamente dudando. Entonces, le prometió que le creía, pero no le creyó. Juró en falso. Le prometió que le serviría, pero no le cumplió. Le prometió, por decir el tema del matrimonio, volvemos al tema del matrimonio. Yo les hablaba en la anterior predicación que la persona cuando rompe el matrimonio, rompe es un vínculo espiritual.
no es un documento como tal, insignificante, y que es un ejercicio fácil de armar y de desarmar. No, de eso, evidentemente, de eso no se trata. Se trata es de que usted entregó la palabra, usted lo juró. El matrimonio es un juramento delante del Señor. Es algo que se entrega delante de Él. No se entrega delante de los hombres o de las autoridades, del notario, del juez. No, es delante del Señor. Y si nosotros no lo vamos a cumplir, aquí hay unos textos bíblicos que esta noche los vamos a mirar y vamos a entender que evidentemente eso es pecado. Entonces, aquí el Señor suelta el tema del matrimonio y ahora nos habla de los juramentos. Habla de lo importante que es cumplirle al Señor. En este aspecto, también tenemos que tener en cuenta algo. Aquí no se trata de evitar la mentira, porque alguien va a decir, entonces yo no prometo nada. Yo mejor no le voy a prometer nada al Señor, o yo no voy a hablar con el Señor y decir, Señor, yo te voy a servir. Cuando usted le dice al Señor, Señor, yo te voy a servir, ayúdame, ¿qué está haciendo? Usted está haciendo un acuerdo. Si usted va y le dice a alguien, vea, yo te voy a servir, te voy a trabajar para que usted me dé una paga, ¿ahí qué hay? Ahí hay un acuerdo, ahí hay una concesión, ahí hay una alianza. Más fácil para que usted lo entienda, ahí hay un contrato. Quizás no está escrito, pero es verbal y es válido. Ante la ley de Dios, espiritualmente tiene una validez, pero también tiene una validez legal, o sea, en el mundo humano, en el mundo natural. Entonces, no se trata de evitar la mentira. Se trata de que cuando usted profiera una promesa, no precisamente puede ser económica, puede ser de servicio al Señor. Es que no precisamente usted tiene que pactarse en el mundo económico. No, usted puede pactarse en la obra del Señor. Usted dice, Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero hacer esto. Pero lo que usted le prometa al Señor, sea diligente, sea presto, sea responsable, sea inteligente a la hora de entender de que el Señor ha tomado esa palabra tuya. Usted se ha pactado con Dios, no se ha pactado con un hombre. Y el Señor está atento a cada oración, está atento a cada palabra que usted le presente. Nosotros cada vez, cuando hemos venido a Cristo, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros prometemos o lo que nosotros decimos en el mundo espiritual. Cada vez nuestra lengua tiene que refrenarse más, porque cada vez que nosotros la ponemos y la dejamos que comience a hablar cosas sin sentido, por decir muchas cosas que se dicen a veces de una manera irresponsable, de una manera inmadura, usted puede generar vínculos con el reino de Satanás. O usted puede pactarse con Dios. Entonces, ¿dónde queda ese pacto? Entonces, el juramento en aquel tiempo era una forma de darle peso a la palabra. Y hoy en día nosotros no necesitamos que decir, yo lo juro por Dios. Y de hecho, más adelante la palabra nos hace una exhortación a que no tenemos que comenzar a jurar por Dios, sino que decimos sí o decimos no, ¿cierto? Pero los juramentos, o sea, las promesas, los acuerdos que nosotros hagamos y que lo hagamos para el Señor, tenemos que tener en cuenta porque Cristo aquí nos está diciendo, aquí nos está invitando a que nosotros cumplamos. Por eso dice, los cumplirás, porque será en el tiempo que nosotros vamos a cumplir. Es importante entender, evidentemente, que quien promete, le promete al Señor, quien le promete a Él algo y no le cumple, le está fallando. ¿Cuál es la forma más fácil que nosotros, no voy a decir que a diario, pero nosotros sí a menudo, nosotros cometemos muchos errores y nosotros le fallamos? Es el juramento de servirle, de obedecerle, de serle fiel. Nadie podrá decir, no, es que yo desde que me arrepiento y yo no he pecado. Eso yo creo que tengo que decirlo, que nadie ha podido hacer eso. De una u otra manera le ha desobedecido.
porque somos carnales, porque somos tercos, porque no queremos obedecer al Señor, porque lo queremos hacer a nuestra manera, porque por más que nos aconsejen espiritualmente, lo hacemos a nuestra manera. ¿Qué estamos haciendo con el pacto? No lo estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo el pacto de sangre, o sea, el pacto de la salvación. Cuando nosotros decimos, Señor, yo te acepto en mi corazón, lo estamos desobedeciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Lo estamos incumpliendo. Estamos haciendo lo que nosotros queremos, o sea, juramos en falso. Señor, yo te prometo que te voy a servir. Pero resulta que no le servimos. A veces viene una predicación, viene una confrontación de la palabra del Señor. Señor, mira, esta es tu palabra, el Señor, yo la quiero cumplir. Señor, yo prometo que yo te voy a cumplir. Pero resulta que pasan los días y usted dice, oiga, yo no hice nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Juró en falso? Entonces, es mejor que nosotros no juremos. Ya vamos a mirar unos versículos. Entonces, en este versículo encontramos dos aspectos importantes para entender este versículo con un poquito de profundidad. El mentir, porque evidentemente podemos caer en la mentira, en decir algo falso. Pero alguien va a decir, no, pero yo se lo prometí al Señor, pero yo nunca se lo pude cumplir. Entonces, una cosa es mentir, que tiene la intención de decir una mentira, de decir algo que a la posterior no lo va a cumplir. Y otra es incumplir, o sea, decir algo verdadero, pero no hacerlo. ¿Y qué rompe eso? ¿Qué rompe cuando usted encuentra una persona que te miente y que te incumple? La confianza, la lealtad, la fidelidad, la integridad. Mire que la Biblia siempre encontramos en la Biblia, o sea, encontramos en muchos textos, en muchos episodios históricos, encontramos que Dios premia mucho la fidelidad, la integridad, un corazón contrito y humillado. La Biblia habla de la fidelidad, de la rectitud, de un corazón recto, de un corazón conforme al propósito que Él tiene. Entonces, de cumplir esas promesas nos lleva a que nuestra vida verdaderamente tenga un vínculo entre la fidelidad, entre lo que nosotros prometemos, en lo que nosotros le hablamos y le decimos a Dios, y entre lo que nosotros ejecutamos. Si nosotros no tenemos la capacidad de cumplir, si nosotros no tenemos la fe suficiente para hacerlo eso, es mejor que no prometamos, porque lo estamos haciendo mal. A veces lo podemos hacer de emoción, pero estamos rompiendo ¿qué? Estamos rompiendo la confianza. ¿Y qué hace usted cuando está frente a una persona que ya no le tiene confianza? Usted lo desecha. Usted dice, no, allá viene Pedro, del cual yo no le tengo confianza. Esa persona no tiene mi confianza porque me ha prometido cosas y esa persona no me ha cumplido. De hecho, me ha mentido. ¿Cuál sería su posición frente a una persona? Si estamos hablando en un caso meramente humano. Usted diría, no, yo no puedo confiar en esa persona. De hecho, tengo que buscar a otro. Mire lo delicado que es nosotros quedarle mal a Dios. Porque Él ve que no hay un corazón verdaderamente fiel. No hay un corazón que verdaderamente quiera buscarlo al Señor. Que no quiere obedecerle porque no es diligente para cumplir. O incluso está diciendo cosas quizás de una manera acelerada, sin responsabilidad, verdaderamente creyendo en que puede cumplirle al Señor. Ahora, vámonos al lado opuesto, al reino de las tinieblas, porque alguien dirá, bueno, pero aquí el Señor le está hablando a los cristianos y a la vida cristiana. Sí, pero es que en el mundo de las tinieblas sucede algo parecido. Usted hace promesas con Satanás. Quizás alguien dirá, no, yo no he hecho nunca, yo no he hecho un pacto. Quizás yo nunca he ido donde un brujo. Pero cuando usted dice cosas, cuando usted enuncia cosas, o usted le ha dicho a alguien cosas, son hechizos, son conjuros que tienen un valor espiritual. Y Satanás las toma como propias de él. O sea, él se adueña de eso porque sabe que usted la enunció. Hay algo que no pueden hacer los demonios, que no pueden tampoco hacer los ángeles.
que lo encontramos a menudo en la Biblia, pero a menudo nosotros vemos que es una de las cosas que encontramos que nosotros tenemos la potestad que no tiene el reino de las tinieblas ni el reino de Dios. Los ángeles, sí hemos visto la participación de los ángeles en la Biblia, pero hay algo que Satanás usa demasiado a los brujos y a todos aquellos que le sirven, es para que profieran con su boca, o sea, con la palabra, profieran la maldición. Eso es lo que hace Satanás. Por eso usted encuentra mucho chamán, mucho adivino, mucho palero, mucho brujo, entre otros, al servicio de él, porque él los logra engañar, porque él necesita tener servidores que estén continuamente maldiciendo, lanzando maldición, lanzando pecado, lanzando enfermedad, dolores, tristezas, pánico, miedo, depresión, estrés, esquizofrenia. Ese es el trabajo de los servidores de Satanás. Entonces, miren lo importante que es la palabra. Miren lo importante que es la palabra pronunciada de nuestra boca. Cada vez nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Lo he explicado en algunas ocasiones. Nunca diga, estoy enfermo. Nunca diga, tengo tal enfermedad. No. Porque muchas enfermedades, lo he explicado y se lo he dicho a través de la palabra, que muchas enfermedades son creadas en el ámbito espiritual. Y como la persona lo toma en serio, pues la persona termina, el demonio termina tomando posesión de la persona y termina enfermo. Mire que hemos encontrado personas que dicen, está enfermo, pero nadie sabe qué tiene. En algún momento les daba también una explicación de la palabra donde Jesús mismo explica el tema, o sea, no lo explica, pero nos lo deja entrever, de que la sanidad es el fruto de un arrepentimiento y de una conversión. Porque la sanidad en cierta, la enfermedad, perdón, en muchos casos, en la mayoría de los casos, son maldiciones. Ahora no vaya a malinterpretar que toda persona que está enferma está maldita. No, pero en muchos casos hemos encontrado que sí. Muchas enfermedades son maldiciones, son el producto del pecado. Si usted lee la palabra, usted va a encontrar que esas son las consecuencias del pecado, la enfermedad, la maldición lo alcanzará. Muchas cosas que usted va a encontrar que la palabra nos dice sobre esto. Entonces, nuestra palabra, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros nos pactamos, lo que nosotros le prometemos al Señor, lo que nosotros prometemos para su obra, nosotros tenemos que ser diligentes, ser responsables, ser muy juiciosos con ese tema. Yo voy a cumplir. Si usted le prometió al Señor ir a hacer una obra X para usted, usted dice, Señor, yo voy a hacer esto, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto, hágalo. Porque usted no se lo está prometiendo a un hombre, no se lo está prometiendo ni a su pareja ni a sus hijos. Ellos pueden ser muy importantes, pero no pueden ser más importantes que Dios. Y el Señor está escuchando lo que usted le está prometiendo. Ahí Él mide el grado de confianza que hay entre usted y Él. Pero si usted mantiene prometiéndole cosas y usted no le cumple, ¿cómo pretende que el Señor confíe, que vea en usted un corazón recto? No hay respuesta. Vea lo importante que es tener un corazón alineado con la verdad. Allí Jesús nos está permitiendo entender estas dos cosas. Tanto la mentira como el incumplir. Porque parecemos, o sea, aquí en ningún momento Cristo habla de los mentirosos. Pero si usted no cumple, ¿qué está haciendo? Está posando como mentiroso. Está incumpliendo porque usted está queriendo decir cosas que usted a la postre o en el tiempo usted no está dispuesto a hacerlo o usted no se esmeró por hacerlo. Entonces, si usted en el campo material, usted firma un contrato ya sea de trabajo, de renta, de un servicio que usted adquiere, entre otras cosas, usted se va a esmerar para que ese contrato se liquide. O sea, usted trata de buscar cómo cumplirlo para liquidarlo y decir, bueno, queda paz y salvo, cumplí, recibí el servicio, pero venga, también liquídeme donde diga que yo queda paz y salvo con este tipo de contrato que yo firmé.
¿Es esa nuestra posición frente a lo espiritual? A veces el Señor nos pide cosas y nosotros lo hacemos a nuestra manera, pero no somos diligentes para cumplirle. A veces la palabra viene y nos habla, mire tal cosa, pero no somos diligentes. O sea, no buscamos la manera, no nos esmeramos por cumplirle. Entonces vamos a posar de lo que Cristo está hablando allí. O sea, estamos ¿qué? Incumpliendo, estamos jurando en falso, porque verdaderamente a la final nosotros no le vamos a cumplir. ¿Qué es más grave para usted delante del Señor? ¿Mentir o incumplir lo que prometemos? Juntas son graves. Juntas son graves porque usted dice mentira, pues el Señor conoce la mentira. Pero cuando usted promete y no cumple, quizás hay un enfoque diferente. Pero en lo último usted va a terminar siendo un mentiroso. Porque usted prometió, usted dijo, sí, yo voy a hacer tal cosa, pero usted no lo hizo. Usted no buscó cómo cumplirlo. Entonces, ¿qué es más grave? Juntas cosas, porque el Señor está esperando que usted le cumpla, que usted le obedezca, que nosotros le obedezcamos, que seamos fiel al llamamiento que Él nos hizo. ¿Hemos sido infieles? Sí. ¿Hemos incumplido el pacto? Sí. Porque hemos sido soberbios, porque a veces nos cuesta entregar la carne, nos cuesta entregar el pecado, nos cuesta entregar muchas cosas. Entonces eso de andar cumpliéndole, prometiéndole al Señor y no cumpliéndole, eso tiene sus consecuencias. Lo mismo pasa con Satanás. Mire, tengo la experiencia incluso de manera personal, que por estar en el mundo prometiendo cosas que no tenía que prometer, Satanás ya cuando vio que yo me había salido de su entorno, él me dijo, usted hizo unas promesas allá en el mundo espiritual, yo no lo dejo libre. Entonces, todas esas cosas, esas palabras ociosas que nosotros en el mundo dijimos, de todas esas cosas tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, quitarle la legalidad al enemigo. Porque Él sí toma en serio también las cosas. Así como el Señor toma en serio su palabra, Satanás también la toma en serio. Dice, este me prometió que me iba a servir, me prometió que iba a ser infiel, me prometió que iba a robar, me prometió que iba a jurar en vano, me prometió que iba a hacer cosas mal delante de los hombres para quedarle bien a X persona. Satanás está mirando eso. Y esos son pactos. Y alguien dirá, no, yo nunca he ido donde un brujo. Yo nunca me he hecho un baño, yo nunca me he hecho una limpia. A mí nunca me han rezado ni cruzado. Pero ese pacto que hizo allá toma el mismo valor que la que hace un brujo. Eso fue lo que en algún momento, hace algunos días, le explicaba al grupo del discipulado. Esa es la hechicería como obra de la carne. Usted mismo se conjuró, usted mismo prometió. Por lo menos hoy en día, ¿cómo encontramos en el campo político? La ley dice que todo servidor público tiene que jurar. Usted mira y eso está en la ley. Todo servidor público tiene que jurar. Juráis por la patria, por la ley, el cumplimiento de la ley. Y si usted no la cumple, la ley y los hombres, ojos te juzguen. Eso es una retajila, eso es un saludo por decir a la mentira. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los servidores públicos? Terminan haciendo cosas indecorosas. ¿Hubo un juramento? Claro que sí. Un juramento de corrupción. Un juramento en el cual prometió hacer las cosas, o sea, cumplir la ley y hacerla cumplir, pero no la cumplió. Pero eso es un caso aislado, porque estamos hablando de hombres y mujeres que han creído en el Señor. Nosotros cada día tenemos que tomarnos más en serio que este es el camino al cielo. Sí, cometemos errores, pero cada día tenemos que decirle, Señor, ayúdame a serte fiel. Pero a veces decirle, Señor, yo te prometo que te seré fiel. Y si usted no es fiel, ¿qué pasó ahí? Posó como una persona que juró en vano. Entonces, es bien importante tener en cuenta qué profesa, cómo nos pactamos, cómo estamos nosotros emitiendo palabra. Le recuerdo, tu palabra, mi palabra, es tu pacto o mi pacto para con Dios. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Nos estamos pactando en el mundo espiritual para Dios o nos estamos pactando para el reino de las tinieblas? La renovación de nuestra mente
Si nuestra mente no es renovada, nuestra boca no. Hay personas que vienen a Cristo y siguen diciendo muchas cosas que son del mundo. ¿Cómo pretendemos que nuestra vida sea renovada si nuestra mente no es renovada? Seguimos pactándonos, seguimos diciendo cosas, seguimos diciendo incluso cosas que desdibujan una vida cristiana, desdibujan un compromiso, desdibujan un pacto. Esto es en serio. Esas cosas que a veces decimos, no, pero yo dije una mentira y ya, no pasó. Cuidado, porque si usted practicó pecado, el enemigo sabe que usted practicó pecado. Si usted se prometió para con el Señor sabe. El Señor todo lo conoce. Pero Satanás mira en lo malo que usted hace. Porque en lo malo es con lo que él viene y te acusa. Ah, sí, él es el que es cristiano, pero él está cometiendo pecado. Él sabe de qué nosotros nos hemos arrepentido. Él sabe qué es el pecado que está vigente, del cual no se ha pedido perdón. Porque incluso no lo ha profesado con su boca. El enemigo no tiene la capacidad de discernir el pensamiento. El enemigo tiene la capacidad de escuchar lo que nosotros decimos. Muchas cosas que a veces la gente dice, oiga, pero ¿cómo hizo tal persona para enterarse? ¿Cómo hizo esa persona para saber que yo estaba aquí? ¿Cómo hizo esa persona para saber que yo dije tal cosa si es que prácticamente yo lo dije solo? Incluso lo hablé, lo dije solo estando en un lugar donde no había nadie. Pues ahí estaban los demonios escuchando a ver qué era lo que usted estaba diciendo. Y así es como trabajan los adivinos, que son los que le trabajan a Satanás. Entonces, toda palabra, tu palabra, mi palabra, genera un pacto con Dios, hablando en la vida cristiana. Pero si no es cosas que edifican, la vida cristiana es un pacto para con Satanás. Cuando decimos mentiras, cuando prometemos o cuando juramos en vano. No vaya a pretender que un juramento en vano va a agradar al Señor. Satanás lo toma y dice, vea, tengo propiedad sobre esta persona por lo que dice. Hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a leer algunos versículos, 3, 4 versículos que he traído en esta noche para que usted entienda, usted y yo podamos comprender la importancia de entender qué consecuencia tiene de prometer y no cumplir. Yo sé que usted y yo hemos estado en esta posición y podremos seguir estando y podemos estar. Lo importante es que nos apropiemos de la palabra, la tomemos, nos arrepintamos, pidamos perdón y decirle, Señor, yo me aparto de acá. Yo quiero obedecerte. En Eclesiastés 5:4-5 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Esto es un término clave que aparece en varios versículos. No los traje todos, pero en Proverbios también habla de la insensatez. El hombre que promete y no cumple es un insensato. O sea, es un hombre necio. Un hombre que no quiere aceptar la verdad, que no quiere venir a Dios. Entonces, es una persona insensata. Y el Señor dice que Él no se complace de lo insensato. Dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. Si usted no tiene el valor, no tiene la capacidad, no tiene la fuerza física y espiritual para usted cumplirle al Señor, mejor no prometas. Hay muchas promesas que se hacen en momentos de dificultad, en un momento de dolor, de tristeza, de crisis, de adversidad. Pero ¿qué pasa? En ese momento es como cuando una persona quiere ganarlo al precio que sea. Dice, no, a mí lo que me toque que prometer, así me toca que jurar en vano, lo hago. Entonces, en ese momento podríamos estar actuando de la misma situación que quizás actuaríamos en el mundo. Señor, yo necesito que usted me sane. Señor, yo le prometo que si usted me levanta de esta cama, yo te serviré, yo te amaré. Hay un caso, yo no lo viví, pero un siervo me lo ha contado de una manera bastante detallada, pero se lo voy a resumir brevemente. Un caballero que llega a una congregación y dice, yo quiero que oren por mí, porque tengo SIDA.
el hombre accede a recibir a Cristo en su corazón y comienza un proceso espiritual. Y al cabo de 3 meses, después de haber pasado un proceso con el Señor en oración, en clamor, en entrega, ¡oh, qué sorpresa! Aquel hombre que tenía SIDA ya no tenía SIDA. En aquel tiempo que esa persona estuvo allí, prometió servirle al Señor. Pero la sorpresa más grande es la que se llevan aquellos hermanos, aquellas personas que apoyaron ese apoyo espiritual, o sea, que dieron ese apoyo espiritual en oración. Esa persona se fue. Fue sana del SIDA. Usted y yo sabemos que el SIDA tiene otras connotaciones que no las voy a contemplar ahora, pero el SIDA para la ciencia médica eso es un ataúd andante. Es una persona que prácticamente ya tiene los días contados, como muchas enfermedades que nosotros conocemos hoy en día. El Señor lo sanó. Fue una sanidad que él recibió como en cuestión de 2 meses y medio a 3. Me cuenta la persona que él mismo dice, yo fui quien lo recibí, yo hablé con él. Y encontramos que él prometió, que él le prometió servirle al Señor y le creyó. Pero cuando se vio sano, se fue. Entonces él necesitaba, ¿era qué? No necesitaba al Señor, necesitaba era una respuesta, necesitaba era una sanidad. Ahora, no sé cuál será la consecuencia que tendrá con el Señor. Yo no sé el Señor cómo hará con él, no sé si le dará otra oportunidad. Que yo sé que sí, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero mire que el Señor, cuando uno le promete y uno le obedece, el Señor puede hacer lo imposible a través de una promesa, de un pacto. Pero hay que tener cuidado con lo que uno le promete al Señor. Aquí la palabra en Eclesiastés dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. También dice en Deuteronomio 23, voy a leer este versículo para ustedes, versículos 21 y 23. Dice, cuando hagas voto a Jehová tu Dios, ¿qué es un voto? Cuando usted le dice, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, eso es un voto. Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, eso es un voto. Usted le está diciendo, Señor, yo te pertenezco. Usted le está diciendo, Señor, de mí espere mi fidelidad, pero usted no lo hace. Aquí dice, cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Si usted le está prometiendo al Señor que usted le va a servir, pues usted tiene que hacerlo. Si usted le prometió al Señor, yo al Señor le prometí que si me da dinero, yo quiero hacer esto y esto y esto y esto, deme dinero para hacer esto, pero si el Señor se lo da y usted no lo hace, está jurando en falso. O sea, suena escuetamente difícil o suena muy feo decir, nos hemos convertido en unos falsos. Y eso es triste, que nosotros tengamos que mirarnos de esa manera. Venga, yo soy un falso para con el Señor, soy un hipócrita. Yo no le he cumplido al Señor. Dice, no tardes en pagarlo, porque Jehová tu Dios te lo demandará y sería pecado en ti. ¿Será que el matrimonio no será un voto? ¿Será que muchas cosas que nosotros hemos prometido, incluso servirle al Señor, no será un voto? Claro que sí, pero cuando nosotros no lo pagamos, cuando nosotros no obedecemos, no somos fieles a la palabra, estamos cometiendo pecado. Es que todo lo que nosotros hagamos en el cual esté Dios de por medio, eso es delicado, eso es de una relevancia mayúscula. Eso no es algo pasajero. Sigo leyendo otro versículo. Esto es palabra del Señor. Alguien dirá, bueno, ¿y esto dónde está escrito? Está escrito en la Biblia. Aquí están los versículos. Levítico 19:12. Dice, y no juraréis falsamente. Alguien va a decir, pero bueno, ¿cómo hace uno en la vida cristiana para jurar falsamente? Pues cuando usted promete algo que con el tiempo usted no cumple. Señor, yo te voy a ser fiel, Señor, si tú traes mi familia, yo le voy a prometer que lo voy a hacer. Y resulta que cuando llega a su familia a los pies de Cristo, es que incluso la primera persona que se va, le pasa igual que los leprosos. El desagradecimiento. Entonces, no juraréis falsamente por mi nombre. No digas, Señor, yo prometo. Señor, yo hago este juramento contigo, Señor. Alguien dirá, pero es que hoy en día nosotros no juramos. Pues por lo mismo es que le estoy hablando de los pactos.
Le estoy hablando de los acuerdos que nosotros hacemos con el Señor. Entonces dice, y no juraré falsamente por mi nombre. Señor, si tú me ayudas, Señor, yo lo haré. Señor, mira, hay otro caso que me viene a la memoria en este momento y lo voy a contar. Había una persona en una congregación que se reunía, así como nosotros acá. Me cuenta esa persona que era una mujer ya de alguna edad de algunos 50, 55 años. Y que oraban y que ella decía, y que su petición era que constantemente le decía al Señor, Señor, yo quiero que tú me des una casa porque yo no tengo una casa. Señor, porque se me hace difícil pagar la renta. Señor, bendíceme con una casa. Y el Señor contestó esa oración. No sabemos qué tanto le prometió al Señor. Quizá le dijo, Señor, si tú me das una casa, yo te voy a servir. No sé, no voy a entrar en ese detalle porque no lo conozco y sería mentiroso. Pero ¿qué pasó con esa persona? El Señor le dio la casa a esa mujer. Desconozco más detalles del tema porque no lo he preguntado. El Señor contestó, pero cuando el Señor contesta, pasó como aquel hombre del cual hablábamos ahora. Mi hermana no volvió a la iglesia. Bajo la excusa de que la casa donde la había comprado, posiblemente se metían y le robaban las cosas. Entonces que no podía ir a la congregación, no podía hacer la obra del Señor porque le daba miedo que se le entraran y le robaran las cosas. Entonces, primero cuando no tenía nada, era una fiel cristiana. Seguía al Señor. Quizá yo creo, y lo puedo casi que deducir, que quién sabe cuántas cosas le prometió el Señor. Y el Señor es fiel a su palabra y el Señor es Él, tiene todo el poder. Pero mire el Señor lo que Él hace, porque Él es fiel a las promesas. Y las promesas son para quienes la creen. Pero nosotros las creemos y nosotros le prometemos al Señor y no cumplimos. Pues seremos unos falsos con el Señor. Pero mire la gravedad de lo que está diciendo acá el Señor. De que estamos jurando falsamente. Lo estamos haciendo de manera casi que premeditada. Diciendo, no, pues si el Señor me contesta, pues yo ya voy a vivir bien, ya no voy a tener que venir a la iglesia. Y a veces por eso Dios no contesta oraciones, porque Él sí conoce la profundidad. Él escudriña lo profundo de los corazones. Este versículo, Levíticos 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No juremos falsamente en el nombre de Jesús. Señor, si tú lo haces, Señor, yo lo haré. Yo te prometo, yo te entrego mis fuerzas hasta el fin. Y resulta que el Señor contesta y uno queda en vano. Es mejor no prometer. Si usted no está dispuesto a cumplirle al Señor, si usted verdaderamente no tiene seriedad con el Señor, si usted está jugando ahí como en dos aguas, en dos ánimos, es mejor no prometer, porque es pecado y pueden venir consecuencias graves para aquella persona que promete y que no cumple. Ahora, que es algo de los versículos que me pareció más interesante y que en esta noche lo voy a compartir. Proverbios 20:25. Dice la palabra, lazo es al hombre, o sea, un lazo, algo así como una horca, hacer apresuradamente voto de consagración. Mire lo que está diciendo. Lazo es al hombre, no al hombre género, sino al hombre, a la humanidad. Hacer apresuradamente, ojo con esta palabra, apresuradamente. No te apresures a hacer un voto de confianza con el Señor. No te apresures a decirle, Señor, yo te prometo, cuando usted no está dispuesto, cuando verdaderamente ni siquiera te has arrepentido, cuando todavía te falta arrepentimiento, dígale, Señor, yo quiero hacerlo para ti, pero no lo prometas. No se ponga a prometerle nada al Señor, porque usted se está pactando en el mundo espiritual. Y mire lo que dice acá, que es un lazo. O sea, esto puede ser muerte espiritual para una persona de esa. Dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. O sea, de entrega, de búsqueda. Y después de hacerlo, reflexionar.
Entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros le vamos a prometer al Señor fidelidad, es porque usted está dispuesto a hacerlo. Si usted dice, Señor, yo le prometo que si usted trae mi familia a los pies de Cristo, yo le prometo servirle. Cuidado con lo que está diciendo. Cuidado. Para que no vaya a tener condiciones, no vaya a tener repercusiones en el mundo espiritual. Ahora, algo bien importante que con esto quiero cerrar esta noche. ¿Qué tipo de promesa? ¿Qué tipo de alianza? ¿Qué tipo de cosas usted le ha prometido al Señor? De promesas, de acuerdos, que usted le ha dicho, Señor, ayúdame, Señor, mira, yo quiero hacer esto, pero quiero que me ayudes con eso. O sea, usted está llegando a un acuerdo con Él. ¿De qué cosa nosotros tenemos que pedirle perdón? El primer pacto que nosotros cometemos perdón es el pacto de salvación. Porque a veces nosotros, ya viniendo a Cristo, seguimos cometiendo pecado y de manera deliberada porque conocemos la palabra. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Señor, yo he sido infiel a su palabra. Hemos jurado en falso. Señor, yo te voy a servir, pero en la mínima oportunidad cometemos pecado. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que decirle, Señor, perdóneme, yo soy un infiel, yo he jurado en falso porque te prometí servir y verdaderamente no lo he hecho. Esas cosas las subsana el arrepentimiento. Una palabra de arrepentimiento, una palabra de confesión de pecado. Señor, yo prometí serte fiel y no te he sido fiel. Afortunadamente el Señor es fiel a su palabra. Imagínense donde el Señor no fuera fiel a su palabra. Nos hubiera consumido. Ya hubiera existido una consumación del cuerpo, de nuestra vida. Y hubiera seguido como en aquellos tiempos donde el Señor enviaba fuego, enviaba los ejércitos de Israel o entre ellos mismos los destruía. ¿De qué tenemos que pedirnos perdón? ¿Qué promesa tenemos que corregir? Quizás hemos prometido una promesa, pero la estamos haciendo a nuestra manera y no la estamos haciendo para el Señor. Estamos tratando de cumplir, pero no tenemos la intención de cumplirle verdaderamente. No, yo lo voy a hacer. Yo voy mirando ahí si de pronto el Señor me da por ahí como una revanchita y yo por ahí voy a cumplirle. No. O sea, una promesa es una promesa, un contrato es un contrato donde hay una fecha de inicio y una fecha donde se termina. Con el Señor tenemos que ponernos serios, en todos los ámbitos. Y le termino con esta diciéndole, para aquellos que tienen el vínculo del matrimonio, ese pacto, esa palabra, esa promesa que se hizo delante del Señor, Señor, los casados aquí saben cuál fue aquellas palabras que prometieron delante del Señor. Así lo hubieran hecho en su vida pasada cuando no conocían al Señor, pero lo prometieron. Eso tiene un valor espiritual. Eso es un pacto espiritual. Eso no es meramente documental ni el ejercicio de la ley en la tierra, no. Eso tiene un valor espiritual. ¿Cómo está usted que tiene ese pacto de matrimonio? ¿Cómo está usted frente al Señor? ¿Usted lo ha cumplido? ¿O ha sido insuficiente para con ese pacto? ¿Qué tipo de pacto usted tiene que decirle al Señor hoy? Señor, yo no he cumplido con este pacto. El Señor hizo un pacto de sangre en la cruz por usted y por mí, para darnos la salvación. ¿Hemos sido nosotros infieles a ello? ¿O cada vez que nosotros somos infieles le pedimos perdón y nos arrepentimos y nos apartamos y le decimos, Señor, yo no quiero volver a cometer este pecado porque estoy invalidando tu pacto? Estoy jurando falsamente cada vez que vengo a decirle, Señor, perdóname. Entonces somos unos falsos. Llamemos las cosas por el nombre, porque a veces si lo llamamos por el nombre, yo creo que es más fácilmente podernos identificar y tomar acción. En esta noche, de lo que usted tenga que pedir perdón, pídale perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor, todos, digámosle, Señor, perdónenos. Hemos sido infieles a tu palabra, Señor, hemos tomado las cosas tuyas de manera deportiva. No hemos tomado con diligencia, Señor, lo que integra ese pacto de sangre por el cual nuestros pecados fueron lavados.
Es importante entender